Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Eso es igual a en la parte 2. Amén. Habíamos hablado nosotros, estuvimos exponiendo esto, creo que el domingo pasado, el viernes pasado, no lo recuerdo exactamente, pero hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que ver, que el reposo de Dios, usted sabe que lo hemos estado platicando y se ha estado hablando precisamente del reposo, y tal vez algunos que nos ven con el favor de Dios y gracias por escucharnos, ¿verdad? También ven todavía la manta de la revelación, ¿verdad? Del año de la revelación. Pues que la manta ya viene en camino, pero no ha llegado. Sin embargo, nosotros entendemos, hermano, que estamos en este tiempo o en un espacio espiritual llamado el reposo de Dios, que es la vida misma de Dios, amén, que se quiere transmitir y que se va a transmitir a nuestras vidas cuando nosotros, hermano, reposamos en Dios. El reposo de Dios viene cuando nosotros reposamos, cuando nosotros confiamos, cuando nosotros creemos, cuando nosotros obedecemos a las cosas que Dios nos está hablando. Amén. Entonces, cada paso que nosotros damos, cada momento que Dios nos va hablando, cada día que nosotros nos vamos metiendo en la presencia del Señor, hermano, es importante que nosotros le creamos a Dios a lo que nos está hablando, a lo que Él está haciendo. Amén. Porque a veces, hermano, no es fácil cuando uno empieza a ver el mover de Dios y fíjese que es bien tremendo porque el Señor primero anuncia proféticamente lo que va a venir. Luego, después de eso, viene el mover de Dios, el accionar de Dios. Pero hay quienes, hermano, dentro de lo que proféticamente se habla, es decir, cuando el Señor habla y nos lanza su palabra y nos dice lo que va a hacer, hay quienes no lo creen. De hecho, y por eso es que cuando está el mover de Dios, pues naturalmente no lo pueden vivir. ¿Se recuerda usted que la historia en el libro de Reyes, me parece que es, donde estaba aquel, no sé si era primer ministro o no sé si era el rey mismo, pero que Eliseo dijo, había una gran escasez y Eliseo dijo por palabra del Señor que de aquí a mañana, dijo, prácticamente, si lo podemos poner así, tal vez en términos muy de ahora, ¿verdad? La libra de frijoles va a estar a 1 centavo y usted va a comprar también la libra de pollo a 15 centavos. Entonces, la Biblia dice o registra que aquel hombre le dijo, eso no es posible, eso no puede pasar. Y entonces le dijo, tus ojos lo van a ver, tú lo vas a contemplar, le dijo el profeta, pero no vas a poder vivirlo. Porque dice la palabra que fue atropellado por el mismo pueblo y no lo vivió. Lo vio, pero no lo vivió. Entonces, que no nos pase eso a nosotros. Amén. Si Dios ha dicho que vamos a tener un tiempo de reposo, si Dios ha dicho que Él nos va a meter a su vida, entonces nosotros creámosle y digámosle, Señor, esperándolo estoy, ¿verdad? Y lo voy a estar esperando porque sé que vamos a vivir esa gloria tuya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay cosas, hermano, que nosotros debemos de ver que caracterizan todo el reposo en sí mismo. Y de eso es lo que hemos estado hablando y yo quiero continuar con usted para poder avanzar en esto. Acompáñenme por favor entonces a ver qué es el reposo, o el reposo es igual a en esta segunda parte. Entonces, otra de las cosas que implican estar en el reposo, otra de las cosas que nos hablan a nosotros de esa vida de Dios, de esa esfera de Dios, de ese reino de Dios, hermano, donde se manifiesta precisamente el estar en paz, el estar quietos, el estar tranquilos en Dios, es hacer el bien, pero óigame, como un estilo de vida en nosotros. Es hacer el bien
como un estilo de vida. Es decir, hay quienes hacen el bien, pero no viven el bien. Es decir, yo se lo he planteado en otras ocasiones, que no es lo mismo hacer el bien y dejar de hacer lo malo, ¿verdad? Porque hay quienes hacen buenas cosas, pero en su mente y en su corazón siguen siendo malos, ¿verdad? Siguen siendo malos. Incluso, digamos, hay ciertos lugares, ¿verdad? Del planeta Tierra, hermano, donde hay gente que se dedica a hacer cosas ilícitas, malas, perversas, y que llevan sus diezmos o ahí sí que sus limosnas, ¿verdad? O sus ofrendas a las iglesias y las dan. Entonces, la pregunta es malo diezmar? No. Pero, ¿es malo lo que están haciendo? Sí. Entonces, ellos hacen algo bueno que está descrito en la palabra, pero no dejaron de hacer lo malo porque ese es su estilo de vida. Y eso es lo que precisamente, porque digamos al pastor que le cae un diezmo de esa naturaleza, hermano, contento porque va a pagar la luz y el agua y el teléfono y la prima del carro y todo lo demás, ¿va? Pero la cosa es que quien lo está dando no ha llegado, no ha contemplado el hacer el bien, por cuanto no es su estilo de vida. Amén. Ahora, Dios nos llama a nosotros a que tengamos ese estilo de vida de hacer el bien. Es decir, que para nosotros, si en algún momento dado hacemos algo malo, no sea lo natural, no sea nuestro diario vivir, sino que sea algo. Por ejemplo, la Biblia dice, hermano, que hijitos, esto os escribo, dice, para que no pequéis, dice la palabra, ¿verdad? Pero si alguno lo alcanza el pecado, si alguno peca, entonces tiene abogado para con Dios, que es Jesucristo. Ahora, ¿cuál sería el estilo de vida que Dios quiere? Tomando ese pasaje. Que no pequemos, ¿verdad? Ahora, si llegásemos a pecar, es donde entra la función de Cristo para con el Padre, a fin de que tengamos perdón. Pero en realidad nuestra vida se basa en no pecar. Amén. Ahora, la cosa es que hay algunos que su vida es estar pecando y lo que quieren es que cuando lleguen a usar a Dios como amuleto, ay Señor, perdóname, pero perdóname y saliendo de aquí sigo pecando. Y la cosa no es así. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con los 9 leprosos. O los 10 más bien, ¿verdad? Porque solo uno regresó. Entonces, esos 10 querían salvación, querían sanidad de su cuerpo. Y entonces el Señor les dice, bueno, pues vayan, preséntense presenten la ofrenda y al sacerdote y ahí van a ser sanos. Y así pasó. Pero solo uno quiso ser transformado en su vida y empezar a hacer precisamente el bien. Solo uno quiso regresar al reposo de Dios. Solo uno quiso entrar a la vida de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, esa vida de Dios. Que podamos vivir el bien todos los días, nosotros. Amén. Ok, miremos esto, Mateo 12:11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo, ¿cuándo? En día de reposo. No le eche mano y la levante. Entonces, mire, ¿cuándo cayó esa oveja? Ok, entonces, si nosotros entendemos que está abierto el tiempo de reposo, que se abrió pues prácticamente, proféticamente hablando, porque siempre ha existido, lo dijimos, ¿verdad? Proféticamente hablando para nosotros como parte de este ministerio, hermano, es ahora cuando nosotros debemos de buscar entrar precisamente y darnos cuenta que viviendo en este tiempo o en este espacio espiritual de reposo, del reposo de Dios, nosotros, si alguna oveja cayó en un hoyo, es el tiempo para restaurarla.
es el tiempo para que vuelva otra vez a conocer el bien, que vuelva otra vez al estado de bienestar y al estado de hacer las cosas bien. Amén. Ok, entonces dice, si alguna oveja cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y le levante. Mateo 12, verso 12, ¿verdad? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, oiga bien, por consiguiente, es lícito. Entonces el Señor no estaba preguntando, aquí no hay una pregunta que diga, ¿es lícito hacer el bien? No. Estaba diciendo, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces quiere decir que este es el tiempo en el que es lícito hacer el bien. Pero no solo hacer el bien, sino ser parte nosotros del bien. Amén. Porque Jesús no solo hacía el bien, sino que Él era el bien mismo. Él era el reposo mismo, que llevaba precisamente a la restauración de las ovejas, por ejemplo, en este caso. Porque la Biblia dice que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Verdad que sí? Ok, entonces Dios quiere que nosotros, hermano, entendamos esto. Le voy a leer lo que apunté porque lo apunto precisamente para que no se me olvide, ¿va? Aunque aquí se da el milagro de la restauración o sanidad de la mano del hombre que la tenía seca, porque en el contexto eso es, ¿verdad? El hombre de la mano seca. Y le dice, la restauración o sanidad de la mano del hombre que la tenía seca. Lo que deseamos resaltar es lo que el Señor explicó acerca de hacer el bien para con las ovejas, que tipifican obviamente a los suyos, los que están al cuidado del buen pastor. Y por supuesto, si acercamos nosotros más el suma a esto, nos damos cuenta que el bien de Cristo se da al restaurar, como en Efesios 4:11. Porque ¿qué fue lo que se restauró? ¿De qué manera? ¿Cuál fue el bien que le hizo en el día de reposo a ese hombre? Pues si quiere, abra su Biblia ahí en Mateo 12:11, 9 creo que es, u 8, y usted va a ver el contexto. Porque el contexto de lo que está hablando es que había un hombre que tenía su mano seca, y entonces el Señor llega en día de reposo, y entonces Él viene, y la pregunta es si es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces, usted sabe que ahí están los fariseos y todos están así viendo a ver qué onda, ¿verdad? Con el Señor, qué va a hacer. Y entonces el Señor es cuando les habla en el verso 11 y les dice, ¿quién de vosotros tiene una oveja? Dice, si se cae en día de reposo en un hoyo, ¿acaso no la va a ir a levantar? ¿Acaso no la va a ir a sacar de ahí? Entonces les dice, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Esa era la pregunta. Entonces, el Señor en ese día les estaba queriendo decir, el valor que tiene este hombre es superior al de un animalito, definitivamente. Entonces, por eso le voy a hacer el bien. Si ustedes le saben hacer el bien a un animalito, yo, que soy el creador de ustedes los hombres, también le quiero hacer el bien a este hombre en este día de reposo, porque yo soy también el reposo mismo. Amén. Entonces viene el Señor y le dice, les habla de esto y le restituye su mano. Le restituye su mano. Entonces nosotros nos damos cuenta ahí, en ese milagro, el bien que le hizo el Señor. Ahora lo quiero aplicar. El bien que nos quiere hacer el Señor como ovejas a nosotros, hermano, a todos nosotros, las ovejas, por las cuales Él pagó precio de sangre, es el hecho de restituirnos la mano. Es el hecho de que venga nuevamente el accionar de los ministerios, de los 5 ministerios para nuestras vidas. Y aunque haya muchos que digan que no, que los 5 ministerios, que Pablo fue el último de los apóstoles, que un montón de cosas que se ponen, no habría oposición si eso no fuera una verdad.
Cuando es una mentira, casi nunca va a encontrar usted a alguien que se oponga. Va a encontrar oposición a la verdad. Entonces, como es una verdad, se oponen. ¿Y sabe qué es lo peor? Que se oponen los que están más cercanos a las cosas de la palabra. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que el Señor viene y les dice, el bien que les quiero hacer es restituirles los 5 ministerios. Y es algo, hermano, que está escrito. O sea, Efesios capítulo 4, verso 10 en adelante, dice la Biblia que el que descendió del cielo es el mismo que subió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Para qué dio dones a los hombres? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es? Ayer hablábamos algo de la edificación, hoy también el hermano Alex hablaba acerca de la edificación. Mire, hermano, entonces lo que aquel hombre estaba recibiendo era de nuevo la restauración, la reedificación de lo ministerial en su vida. Porque es lo ministerial en la vida de nosotros lo que nos enseña a hacer el bien. No sé si me voy a entender con lo que le digo. Es decir, hermano, ¿quiénes son los responsables según la Biblia? Según la Biblia, ¿quiénes son los responsables de enseñarle al pueblo a vivir la vida en bien? ¿Ah? ¿Los maestros? ¿Los pastores? ¿Los evangelistas? ¿Los profetas? ¿Y los apóstoles? Entonces quiere decir que el Señor, para poder vivir, porque para poder vivir bien, lo que se necesita es tener una mente que piense bien. Allá había en Guatemala un señor, no sé los que de Guatemala, que decía, que se llamaba su programa Mentes Sanas, ¿verdad? Porque él se basaba en algo que decía, que cuerpo sano en mente sana, ¿verdad? De hecho, mi hermano el pequeño estudió en el colegio de él. Entonces, fíjese que si algo nosotros necesitamos en nuestra vida es que nos cambien los malos pensamientos por buenos pensamientos para poder ser buenos y para hacer bien. No sé si me doy a entender. Ahora, ser bueno no quiere decir que entonces voy a empezar a regalar todas las cosas que... No. Porque el Señor Jesús, cuando prueba a aquel hombre, aquel rico, se recuerda, aquel joven rico, le dice, ve, porque él le pregunta, ¿has guardado los mandamientos? Y le dice, desde chiquito. Y el Señor no se lo refuta. No le dice, no, seas mentiroso. No le dice así. Dice, ok, está bien. Entonces, una cosa te hace falta. Ve, vende lo que tienes y da. No dáselo, da a los pobres. El Señor no le dijo cuánto diera, ¿o sí? Entonces, Él no le dijo, anda, vende todo y te quedas sin ni un centavo. Así no le dijo el Señor. Solo le dijo, solo ve, vende y da a los pobres. ¿Qué le estaba pidiendo? Una parte. Lo estaba probando en hacer el bien. Es decir, estaba probando el que él fuera compartido. Porque el principio, hermano, de Dios para nosotros, para la salvación de nuestras vidas fue dar. Y por eso dice la Biblia que es mejor cosa dar que recibir. Entonces, si es mejor, quiere decir que es un bien. Así que el Señor lo que estaba probando nada más era si la mente de aquel varón, de aquel muchacho, podía cambiar a ser una mente de bien. Al dar, al exponer, al darle a otros. Porque a él, mire, yo creo que ni a él le costaba, ni a él le había costado. Porque él era rico porque sus padres eran ricos. Pero ¿sabe qué sí le costaba? Le costaba dar de lo suyo para otros. Era de los codintios, ¿verdad? Era codo. Le costaba.
Y hay una parte en Mateo, me parece que es, donde dice, hablando de la luz, dice que nosotros procuremos, dice, que nuestra luz no sean tinieblas, pero se está refiriendo, hermano, a que no seamos tacaños. Entonces quiere decir que podamos dar. Porque mire, hermano, si usted y yo no podemos dar, si usted y yo no tenemos un corazón para dar, entonces Dios puede derramar dones sobre usted. Pero le voy a decir algo. Si llega su enemigo y usted, por ejemplo, el Señor le ha dado un don de sanidad y llega su enemigo, ¿lo va a sanar? Difícilmente lo va a sanar. Pero sabe una cosa, es por eso que el Señor quiere que restituirnos a nosotros la mentalidad de hacer el bien. Porque Él lo dijo, ¿qué justicia tiene que ames a quien te ama? ¿Eso es fácil o no? Al que usted todos los días lo apapacha, lo abraza, lo besa, le da sus regalitos, lo llama por teléfono, le pone ahí unos corazones, o le manda un beso, o etcétera. Hermano, le tiene su comida. ¿A ese no le es difícil amarlo, o sí? Definitivamente que no. Pero aquel que no le hace, que en vez de mandarle caras bonitas, le pone caras feas, ¿verdad? Así, que está bufando, así, de que no lo quiere ni ver, ¿verdad? ¿Será que a ese es fácil amarlo? Definitivamente que no. Entonces, el Señor, cuando nos lleva a nosotros en la restitución de los 5 ministerios, es para enseñarnos a hacer el bien en el día de reposo. Mire, el Señor Jesús le hizo el bien a ese hombre sin saber. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si pasó o no pasó eso, saber, ¿verdad? Pero la Biblia dice que aquellos hermanos que hoy lo vitoreaban, queriendo hacerlo rey del pan, al rato estaban diciendo crucifíquenlo. Hay un pasaje en las Escrituras donde él empieza a hablar y dice que se habían convertido unos judíos y que me parece que es Juan 8, donde dice la Biblia que empezó a hablar con ellos y entonces les empieza a hablar y en el transcurso de más o menos unos 20, 30 versículos, hermano, se desconvirtieron. En un ratito. Porque él les empieza a hablar y los empieza a confrontar y ellos incluso le dicen, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentirosos. En ese momento eran esclavos de Roma. Y ellos le dicen que jamás habían sido esclavos. Y entonces dice, al final de ese pasaje, dice la Biblia que quisieron ir a despeñarlo. Lo querían matar. Bueno, entonces, ¿se imagina usted? Si no hay una mentalidad cambiada, ¿cómo se va a hacer el bien? Y le decía que a este hombre, el Señor Jesús le sanó su mano, sin saber si iba a ser de los que más tarde iba a estar diciendo crucifíquenlo. Sin saber si con esa misma mano no le iba a ir a pedir dinero para mira, anda a decir ahí que lo crucifiquen. Eso no lo sabía el Señor Jesús. O a lo mejor sí iba. Pero él, como sabía hacer el bien en el día de reposo, se lo hizo. Entonces Dios nos está llamando a nosotros, hermano, a que cambiemos por medio de la administración quíntuple, por medio de la administración de la palabra, nuestros pensamientos para hacer de nosotros gente de bien, a la manera de Cristo. Que amemos aún a nuestros enemigos. Claro, no es de ir a abrazarlos y besarlos y cómo me caes de bien enemigo. No. Pero se trata de que nosotros sepamos guardar nuestra boca. Se trata de que nosotros podamos hacerle el bien aún a los que nos vituperan, aún a los que nos están pagando mal. Amén. Si hay oportunidad para hacerlo, pues. Tremendo, ¿verdad? Ok, entonces,
Porque Efesios 4:11 dice, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese varón perfecto es el que sabe hacer el bien, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Amén? Ok, sigamos. Mire, entonces, el reposo es igual a, ¿qué cosa? Hacer el bien, pero como un estilo de vida. Es decir, con una mente transformada, con una vida transformada. ¿Amén? No solamente hacer el bien y seguir haciendo lo malo. Miremos esto. ¿Qué otra cosa es? Es aprendizaje de la autoridad espiritual. Ay, hermano. La cosa que aquí me toca predicar a mí, hombre. ¿Cómo no puse a predicar a alguien más de esto? Pero bueno, sopórteme un poco. Marcos capítulo 1, verso 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesús? Enseñaba. ¿Cuándo? Los días de reposo. Entonces, mire, Dios lo que quiere es enseñarnos en este tiempo. Dios quiere darnos enseñanza en este tiempo. Pero la enseñanza, hermano, requiere para que llegue al nivel de desarrollo, la enseñanza, se requiere el que transmite, es decir, el emisor y el receptor. Puede haber un muy buen emisor, pero muy malos receptores. Por ejemplo, hay quienes tienen ¿cómo se llama? Teléfonos inteligentes, hermano. El 8, el Note 8, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El otro, el 10, ¿verdad? El iPhone 10. Y ahí andaba. Hasta aquí lo tiene. Casi como no le cabe en la bolsa, ¿verdad? Aquí lo tiene. Aquí va, y así va. Con su teléfono. Es excelente receptor. Pero ¿y si tiene un emisor Mickey Mouse? Y si la compañía que le presta a usted el servicio es aquella de que llegó un su cuate y le dijo, mira, fíjate que a 10 pesos están dando allá, man, sin límite de datos, y usted va y es así, es en una casa, allá todo fúnebre, ¿va? Y se mete y es un cuatillo así con la barba larga y Arbano, que te cuidado ahora, de a 10 pesos, ¿va? Entonces usted dice, bueno, pues, pero a $10, dice, ¿va? A $10, y allá me están cobrando 50 o 60. Entonces voy a comprarle aquí a este. Pero saber qué le transmite, ¿va? Desde su computadora le manda los mensajes, ¿va? Entonces tiene un súper receptor, pero un mal emisor. Y también todo lo contrario. Porque el Padre mandó al verbo mismo que es el emisor, ¿verdad? A la palabra misma. Y los que lo recibieron eran malos receptores. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mataron. Entonces, Dios quiere que nosotros, hermano, tengamos un aprendizaje. Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que ser buenos receptores. ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, yo quiero ser un buen receptor de tu enseñanza?
Cuando el Señor habla de la lluvia de su enseñanza, dice que cae sobre la tierra y brota, ¿verdad? Lo verde. Pero lo malo es que también dentro de las cosas verdes que brotan, así como hay manzanas, hay árboles frutales y cosas bien sabrosas, ¿verdad? Que se pueden disfrutar, también salen espinas y cardos. También sale chichicaste, ¿va? Entonces, hermano, que nosotros no seamos chichicaste. El chichicaste es una hoja así grandota, mire, que se ve verde, ¿va? Pero cuando uno la toca, hermano, ¡ja! Es horrible, ¿va? Le sale a uno un rash, pero horroroso, ¿va? Es quema. No sé cómo se llama en otros lugares, ¿va? Pero, sí, es poison. Eso ha de ser, de plan, así como lo dijo. Entonces, la cosa es que nosotros podamos recibir la enseñanza, pero que la enseñanza sea para entrar al reposo de Dios. ¿Amén? Ok, entonces no me voy a tardar más porque creo que estamos, aunque me faltan, ¿verdad? Pero vamos a ir más rápido. Y entonces dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Fíjese, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces quiere decir que los escribas eran emisores, pero eran malos emisores, ¿verdad? Entonces les enseñaba, pero ellos no aprendían nada porque sencillamente como se los transmitían era de una manera equivocada, de una manera errónea. Entonces aquí podemos notar que la autoridad, mire, ahí ya me pasé, lo voy a regresar. Podemos notar que la autoridad espiritual de Jesús se basaba en la doctrina que poseía por medio de las Escrituras, pues daba a conocer el sentido correcto de las mismas, y para demostrar su efectividad y autoridad se manifestó un espíritu inmundo. Cuando el Señor Jesús llegó y habló, hermano, y enseñó, la efectividad era tal que se manifestó el espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque Él tenía autoridad sobre todas las cosas espirituales. Por eso fue que se manifestó. Entonces el Señor les estaba dando a conocer su reposo, porque el reposo de Dios es algo espiritual, que en su momento se va a convertir en algo físico. No sé si me doy a entender. Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Como su reposo estuvo con Él siempre y ha estado siempre, Él lo que hizo fue que lo manifestó de una manera natural. Por eso fue que el mundo lo reordenó y entonces ya pudo poner al hombre que estaba creando, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermano, ahorita estamos viviendo o estamos queriendo entender espiritualmente el reposo de Dios, pero llegará el momento en el que se va a manifestar de una manera física. Lo vamos a palpar, pues, lo vamos a poder vivir. Amén. Quizá alguno ya en algunas partes lo esté viviendo. Amén. Ok, entonces, el Señor viene y hace que se manifieste a través de la enseñanza ese espíritu inmundo, el cual fue echado del hombre que lo tenía. Y los que estaban ahí se maravillaron. Marcos 1:27 dice de la siguiente manera: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Era o no era una nueva doctrina? Bueno, le voy a decir sí, no. Ahora le voy a explicar por qué. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Por qué podemos decir que sí era nueva y por qué podemos decir que no lo era al mismo tiempo? Porque el contenido siempre había estado. El contenido siempre había estado. Ahí estaba desde un principio, estaba escrito. ¿Acaso no era lo mismo que les enseñaban los escribas, pues? Era lo mismo. Escrituralmente hablando, estaba ahí. Era nuevo, pero por la manera, la autoridad con la que se expresaba aquello, con lo que se daba a conocer aquello. Entonces, yo quiero que usted y yo entendamos, hermano, que el aprendizaje de la autoridad espiritual en este tiempo lo tenemos nosotros que no solo, valga la redundancia, aprender,
sino que Dios quiere que lo vivamos. Porque ¿cuántas veces no hemos hablado de liberación, verdad? ¿Cuántas veces no hemos hablado de sanidad? ¿Cuántas veces no hemos hablado de restauración? Y fíjese que cuando Dios viene, hermano, nos está diciendo, pues, si la Biblia es la misma, la tenga usted en papel, la tenga usted en su computadora, en el iPad, en donde sea que usted la tenga, sigue siendo la misma. Sigue expresando el mismo pensamiento de Dios y lo ha hecho por siglos. Amén. Pero el asunto es, si yo aprendí la autoridad a manejar, no a manejar, sino a dar a conocer, ¿cómo? A ejercer, gracias hermano, a ejercer la autoridad espiritual que la misma me está dando. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en este tiempo de reposo. En el tiempo de reposo, yo ya se lo expresé la vez pasada, pero se lo vuelvo a decir, en este tiempo de reposo Dios va a empezar a hacerse manifiesto otra vez en liberaciones, en sanidades, en restauración, en todo lo que nosotros físicamente deseamos. Porque eso es lo que nosotros deseamos, ¿o no? Los que buscaban al Señor Jesús para ser sanos, lo buscaban porque tenían una enfermedad. De alguna manera, algo necesitaban y por eso lo buscaban. Entonces nosotros nos hemos acercado. En principio yo se lo dije ayer, quizá ayer creo que se lo dije. Pero en principio nosotros nos acercamos a Dios necesitados. Queremos algo de Dios. Ya después, conforme lo vamos encontrando y lo vamos nosotros amando, más bien entendiendo bueno, entendiendo un poquito, pero nos vamos acercando a Él, pues lo vamos amando. Entonces ya no lo buscamos por una necesidad física, sino que se vuelve una necesidad espiritual en nosotros. Ya usted de repente dice, uy, yo no leí la palabra, uy, no oré, y usted ya se siente así como seco, ¿verdad? No delgado, seco, ¿verdad? No flaco, seco. Porque usted dice, es que pasa, tal vez se enfermó y no fue a la iglesia en 8 días. Y usted dice, pero qué feo siento, ¿verdad? Que no fui. Y ya, vuelve otra vez aquí, y cuando entra por la puerta. ¿Por qué? Porque ya es una necesidad en usted. Ya no lo busca, es decir, la necesidad espiritual, pues, por amor. Amén. Ok, entonces, ahora nosotros, en este tiempo, Dios nos quiere enseñar. Es la misma enseñanza. Aquí ha estado por años, aquí ha estado por siglos, aquí ha estado desde la eternidad, ha estado la palabra. Solo que ahora el Señor quiere enseñarnos a cómo ejercerla. Cómo nosotros tenemos que llevarla a cabo. Y eso es lo que va a empezar a pasar. Por eso el reposo es igual al aprendizaje de autoridad espiritual. Y le voy a decir algo, lo lindo de todo esto, aunque es lindo, pero también es peligroso. Porque en medio de todas estas verdades, en medio de todas de estos poderes que Dios va a empezar a desatar, el peligro es que hay gente que no va a poder aprender a vivir con la autoridad espiritual, sino que se va a volver autoritarista de las verdades espirituales. Entonces, ¿qué va a pasar? Las va a querer vender, las va a querer manipular. Entonces, por ejemplo, se va a empezar de hecho se da, pero se va a empezar a dar más frecuentemente, en el que como ejerce, digamos, en lo espiritual sanidad, va a decir, ok, ya está sano, ahora échese una ofrenda, pues. Ahora tráigame su carrito. Ahora manténgame o sosténgame. Porque
porque no van a soportar la sana doctrina, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender esto, el aprendizaje de la autoridad espiritual, cómo Jesús lo hacía. Porque el Señor llegaba, obraba, hacía, liberaba y todo, y después de eso, ¿qué hacía? Se iba. Dejaba ahí a sus discípulos y les decía, vámonos, porque yo no quiero que estos solo me andan siguiendo porque yo les doy pan. Así que vámonos. Yo tengo autoridad espiritual para poder hacer que los panes se multipliquen. Y lo hacía. Pero cuando se dio cuenta del corazón de aquellos, entonces dijo, vámonos. Estos no van a aprender esa autoridad espiritual. Si se las dejo, lo que van a hacer es comercio de todo lo que yo les deje. A Satanás le dieron autoridad espiritual y terminó comerciándola. Y por eso lo echaron. No, lo tuvieron que sacar del reposo de Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces usted y yo debemos de aprender a ejercer esta autoridad espiritual. Dios nos va a llevar a eso, hermano. Dios nos va a llevar a eso. Ahí va a ver, Dios nos va a llevar a eso. Lo está haciendo, pero lo va a hacer aún más. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacerlo a la manera de Jesús. Vamos a tener autoridad espiritual, pero esa autoridad espiritual se nos fue dada, no es nuestra. Se nos va a ser dada. Se nos está dando, pero entendamos que no es nuestra. El Señor Jesús por eso se lo dijo a Pilatos. Ninguna autoridad tuviera sobre mí si mi Padre que está en los cielos no te hubiera dado la autoridad. Entonces quiere decir, aún el Señor Jesús estando aquí, hermano, Él estaba aprendiendo a estar bajo sujeción. Aunque tenía toda autoridad, porque fíjese que el Señor se lo dijo a Pedro. Cuando le dijo, guarda tu espada, le dijo, yo pudiera hablarle ahorita al Padre y decirle que me envíe 12 legiones de ángeles y me las enviaría. Pero mi reino no es de este siglo. Mi reino no es de aquí. Entonces le dijo, aunque yo tengo la autoridad para hacerlo, pero no es el momento para hacerlo. No abuso de esa autoridad que yo tengo. Amén. Bueno. Este es un tema muy lindo, pero como todavía nos falta, ¿va? Mejor apurémonos. Estar y hacer libres de ligaduras o enfermedades espirituales. De esto estábamos hablando hace un poco, o nos estaba ministrando el Señor acerca de eso. Lucas 13:11. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero esta era una enfermedad espiritual. No era una enfermedad natural. Ok, entonces, solo voy a leerle esto porque me interesa que lleguemos bueno, si no me voy a saltar. Pero se habla desde el verso 1 que Jesús estaba otra vez enseñando en el día de reposo, y que ahí en esos pasajes de Lucas 13. Y se refirió a una hija de Abraham, es decir, a una hija de promesa. Que ella estaba vencida. Cuando usted busca la palabra encorvada, significa estaba vencida. Estaba vencida por el espíritu o la ligadura de enfermedad. Eso quiere decir que se refiere a que pues lo que estaba diciéndole que estaba encorvada. Entonces le voy a decir algo. Hay cosas que a muchos los tienen vencidos. Hay quienes los tiene vencido el chisme, hay quienes los tiene vencido la pornografía, las maledicencias, vicios, mentiras, los tiene vencidos. Es decir, quiere salir de aquello, pero no puede. Intenta, pero no puede. Y ya lo tiene. Fíjese que esta mujer, 18 años. Y yo creo que si este es el año 2018, entonces nosotros de alguna manera, hermano, el Señor va a ejercer sobre nuestras vidas y va a echar fuera, igual que esta mujer, y le dijo, eres libre
de tu enfermedad. Porque esa enfermedad era algo que la ataba, que no la dejaba a ella. Hermano, poder ver todas las promesas que el Señor tenía para su vida, no las podía observar. Era una hija de Abraham, era una hija de promesa, que consigo venían las promesas, pero que no las podía tener porque no podía observar las promesas, a causa de la enfermedad que la había dominado. ¿No será que hay algo que nos domina, hermano? Bueno, a usted no, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero ¿no será que hay gente que está dominada por alguna situación en su vida? Y que cuando quiere alcanzar la promesa de Dios no puede, porque mire, intenta ver dónde está la promesa y no puede, y solo estira la mano, pero no la alcanza, porque estaba encorvada. Entonces Dios en este tiempo, el tiempo de reposo, el espacio espiritual de reposo, la vida de Dios para nosotros es que nosotros podamos ser libres de ligaduras y de enfermedades espirituales. Yo no sé cómo se llame tu ligadura quizá, ¿verdad? Hay quienes que traen ligaduras y ataduras del pasado. Casi siempre, desde que se ha hablado yo no digo que no, ¿verdad? Usted sabe que definitivamente eso está en la palabra, ¿verdad? Y lo entendemos así. Pero hermano, hay gente que cualquier situación que tiene adversa, todo le echa la culpa al abuelo. Yo estoy así porque mi abuelo era así. Yo estoy así porque mi abuela era así. Yo estoy así porque mi bisabuelo era así. ¿No será que de repente en medio de andar por ahí revoloteando, no se le pegaron un par de enfermedades, de espíritus inmundos, que hoy lo tienen encorvado? Y el abuelo allá ni en cuenta, ¿va? Y cuando es que mi abuelo, vos tu abuelo, le dice, yo no tengo nada que ver. Vos te fuiste a revolcar ahí en tu pecado y ahora decís que soy yo. Entonces, hermano, nosotros necesitamos en este tiempo decirle, Señor, por favor, libértame, arranca de mí. Yo lo necesito. ¿O no es usted un hijo o una hija de Abraham? Con las promesas de Dios para su vida. Con promesas, hermano, de levantarse, con promesas, hermano, de salir adelante, con promesas, hermano, de ser levantado, de ser prosperado, de recibir de los dones de Dios, de la ayuda de Dios, de las bendiciones de Dios para su vida. Claro que sí. Pero es necesario que nosotros, hermano, en este tiempo podamos decirle, bueno, Señor, yo me acerco y necesito que sea pues que tu mano se ponga, que tú eches fuera de mí esto que me tiene vencido, ¿verdad? Ok. Sigamos mejor porque todavía falta. No, es que tengo la tentación de leerle esto. Mejor se lo leo rapidito. Lucas 13:15 dice, entonces el Señor le respondió y les dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre, hablando de esta mujer, y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? En los versos anteriores nos damos cuenta que se estaba refiriendo a llevar a las aguas del pastoreo, en donde recibiría el verdadero reposo. Al decir que desatara al buey y al asno del pesebre para darles de beber, se hacía en un día de reposo también. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice la Biblia, ¿verdad? En el Salmo 23. Entonces el Señor les estaba diciendo, ¿no acaso en el día de reposo ustedes desatan a su buey y a su asno y lo llevan a beber? Es decir, lo van a pastorear, lo llevan al reposo. Y entonces viene el Señor y les dice, esa palabra, me pastorea. Es la palabra najal que significa encamina, guía, lleva, conduce, pastorea o sustenta. Entonces Dios, hermano, te quiere pastorear para que entres en reposo. Dios te quiere pastorear. Dios nos quiere pastorear. Pero es necesario acercarnos para que entonces seamos libres de todo esto. Amén. Entonces, yo creo que llevo un poco más de media hora, ¿verdad?
Sí, casi una, creo yo. Pero voy a ir concluyendo con esto, ya solo se lo voy a leer, 2 cosas más y quiero llegar a la conclusión. Una condición espiritual de descanso en Dios. Eso es también el reposo, una condición espiritual de descanso en Dios. Eso lo podemos ver en Josué 1:17. Vamos a ver. Dice, de la manera que, a ver cuándo termina esto. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. No era su Dios, era el Dios de él, nada más. Pero mire lo que había sucedido. Esa fue la demanda de ellos para con Moisés, para con Josué. Pero viene Josué y él, hermano, se dio cuenta que el pueblo estaba en esa condición. Josué se dio cuenta que el pueblo estaba así, tu Dios, ¿verdad? No el nuestro. Pero el Señor ya le había hablado a él en el verso 5 y 6 y le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Ya dijimos que también reposo es igual a heredad, ¿verdad? O herencia, de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Entonces, aquí ellos le dicen la condición espiritual que tenía que tener Josué para ese descanso. Era una condición espiritual en la que él estuviera confiado de lo que Dios iba a hacer. Porque estos le dijeron, Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés, y entonces nosotros vamos a estar, nosotros te vamos a obedecer. Y dijo Josué, amén, está bueno. Yo ya entré en esta condición espiritual del descanso de Dios, para que Él nos dé la tierra de descanso, para que yo se las dé como herencia. Así que yo descanso en el Señor. Entonces Él pudo descansar. Descansó y se esforzó, porque para poder alcanzar el descanso se necesita esfuerzo. ¿Sabe por qué esfuerzo? Porque van a haber quienes no crean. Entonces usted y yo tenemos que esforzarnos por creer. Hay gente que le va a llegar a decir, ay no hombre, eso de que gritan, de que lloran, de que se manifiesta algo ahí, eso no es cierto, hombre, eso solo está en la mente. Mire, los estudios científicos dicen que la gente entra en trance porque su alma necesita y su mente se conecta y le empiezan a sacar todo el montón de tonteras, ¿verdad? Lo que quieren es desvirtuar la verdad de Dios. Entonces, nosotros nos tenemos que esforzar por creerle a Dios y decir, bueno, si eso es lo que usted cree, adelante. Pero yo creo que Dios es real. Yo creo que el Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con mis padres, es el mismo que está conmigo. Y sigue siendo el mismo de hoy, fue de ayer y lo será por los siglos de los siglos. Y puede hacer lo mismo que hizo con todos ellos, lo puede hacer ahora. Entonces, hay que esforzarse por creer, es decir, vivir en esa condición espiritual de descanso en Dios. Amén. Esto ya lo leímos, vamos para culminar esto. Entonces dice de la siguiente manera. Despertar, levantar, definir y salvar. Y con esto quiero terminar. Y todo me salió en versos sin mucho esfuerzo. Ok, entonces, mire esto. Juan 5, 5 y 6. A mí me impresionaba cuando Dios nos hablaba hoy, ¿verdad? A través de la profecía. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa fue la pregunta. Y eso fue lo que nos preguntó hoy. A mí me impresionaba porque decía yo, ala, qué rezo. Y aunque usted puede venir a revisar mis notas, esta es la última de las diapositivas que yo tenía porque aquí quería concluir. ¿Quiere ser sano? Entonces la condición era esta, mire. La condición, el reposo, lo que es igual a reposo es esto: despertar, levantar, definir y salvar. Entonces viene el Señor, pero para poder llegar a la salvación, para poder llegar, hermano, a levantarlo, para poder hacer en él un milagro de sanidad, lo que el Señor tenía, lo que el Señor hizo primero que nada fue
despertarlo y definirlo. Tal vez no es no lo puse en el orden que debía haber ido ahí. Pero el Señor tuvo que despertarlo a él. Hermano, 38 años de estar ahí tirado. No podía hacer nada porque no se podía mover, era paralítico. Es decir, su condición era de un hombre muerto, así fácil. Y como estaba muerto, obviamente estaba acomodado. Ese hombre estaba acomodado, es decir, estaba dormido por completo, porque cuando el Señor le llega a hablar, la pregunta es, ¿quiere ser salvo? Si usted hubiera estado ahí, hermano, con 15 días de enfermo, paralítico, y el Señor llega y le dice, ¿quiere ser salvo? ¿Usted qué le hubiera respondido? ¡Ja! Sí, por supuesto. Y si le hubiera preguntado en inglés, le hubiera dicho, of course. Y si no hubiera sabido hablar mucho inglés, yes. Porque la pregunta, hermano, era directa. Pero ese hombre, mire, me impresiona cuando dice ahí, y lo vio acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿cómo así? Acostado. Ya estaba postrado, estaba dormido. Aquel hombre, hermano, tenía que ser sacudido, levantado. Porque la pregunta denotó su desahucio. La pregunta lo hizo notar que él ya prácticamente estaba muerto ahí. Él estaba acomodado. De ahí hay gente que espiritualmente así está ahora. ¿Usted por qué es cristiano? Porque voy a la iglesia. Ese sí está acostado, hermano. ¿Usted por qué es cristiano? Porque soy evangélico. ¿Qué respuesta esa? ¿Usted por qué es cristiano? Porque voy con mis papás y así nos llaman a todos ahora, cristianos. ¿Por qué es cristiano? Porque creo en Cristo. Está bueno, pero ¿y le cree a Cristo? Oh, ahí sí me cuesta, pero sí creo en Cristo. Entonces, ese estaba, mire, acostado. Y el Señor supo, por lo que le preguntó, supo. Y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y cuál fue la respuesta de él? ¿Ah? No, él no le dijo que quería. Le empezó a decir, pues yo aquí estoy desde hace 38 años, no tengo padre ni madre, ni chuchito que me ladre, no me quieren, todos, solo empieza a moverse el agua y yo intento, pero como no me muevo, tampoco nadie me quiere ayudar. Esa no era la pregunta. Esa no era la pregunta. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Nada más. Entonces el Señor se dio cuenta que ese hombre estaba out. Estaba muerto. Hay gente que llega a la iglesia y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Por eso, esa es la pregunta que define. Ahí lo definió. ¿Quiere ser sano? En medio de su explicación y de todo lo que le dio, hermano, el Señor lo sanó por su misericordia. Pero hay quienes, hermano, como cristianos, el Señor le dice, ¿quieres que te sane? Sí, Señor, pues que fíjate que lo que pasa es que como hoy no, solo $1 para el diezmo, ¿qué van a decir? Si eso no es lo que le está preguntando. Es que lo que pasa es que fíjate que como, pues ahí dicen de que si uno no lleva ahí su reloj y entonces el Señor no le puede hacer a uno su milagro. Eso no es lo que le están preguntando. El Señor le está diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre? Es que es lo único que tenía que decirle, sí, punto. Porque Él estaba ahí enfrente. Entonces el Señor hoy nos dijo a nosotros, estoy delante de vosotros y les estoy preguntando, ¿quieres ser salvo?
quiere ser sano, quiere ser libre, quiere ser restaurado. Que era lo único que tenía que hacer, creer y decirle, aquí estoy, hombre. En ese momento cuando el Señor nos habló, nos estuvo hablando aquí, hermano, ahí es donde uno tiene que cerrar los ojos y decirle, aquí voy pues. Si se me manifiesta, no le hace. Pero que me salga. Aquí estoy en tus manos, quiero ser sano, no sé qué voy a sentir, o no sé si no voy a sentir nada, no sé si me voy a caer, no sé qué va a pasar, pero de lo que sí voy a estar seguro es que voy a salir sano de este lugar. ¿Quieres tu casa restaurada? Adelante, Señor, dale, ni modo, pues ya que. Porque eso era lo que le estaba preguntando al Señor. Definición. El tiempo de reposo es un tiempo de definición. Y el Señor te va a preguntar, ¿quieres ser sano? Te va a levantar después. Te va a definir, te va a levantar, te va a despertar al definirte. Te va a levantar y entonces te va a salvar. Y entonces te va a sanar. Y entonces va a hacer cosas gloriosas en nosotros. Después de los 38 años. Porque hay gente que dice, ay hermano, pues si yo tengo 38 años de ser cristiano. Pero así. Acostado nada más. Porque no, como dijera mi papá, no se le ve aire con remolino. Es puro arrancón de macho viejo, ¿verdad? ¿Usted ha visto a los machos viejos? Es decir, a los asnos o los caballos así ya viejos, ¿verdad? Que les ponen una a su carga, hermano. Los asnos nuevos, ¿verdad? Caminan, hermano, rápido y allá van, puros tractores. Pero el que ya es antiguo, ya viejito, ¿verdad? Le ponen la carga y sale, hermano, rápido, pero como 3, 4 pasos y después, ¿verdad? Puro arrancón de macho viejo, muchas veces. 38 años de ser cristiano, para la gloria y la honra del Señor, dicen todavía. Pero su casa sigue igual, su vida sigue igual, siguen pensando de la misma manera, están enfermos de igual manera. Y no porque la enfermedad sea algo que el Señor muchas veces la puede dejar, ¿verdad? Pero hermano, no, de sope a gavilán no pasan, hombre. Dios quiere esto para nosotros. Dios te está definiendo. Dios nos está definiendo y nos pregunta, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser restaurado? Entonces ponte de pie y dile, Señor, eso es lo que quiero. Yo sí quiero. Yo sí quiero. Yo sí quiero entrar a tu reposo. Yo sí quiero que te manifiestes en mí. Yo sí quiero creerte. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. La pregunta fue muy clara hoy. ¿Lo quieres? Sí, sí lo queremos. Yo sí lo quiero. Con todo mi corazón. Que ese reposo sea manifiesto en mí, en el cambio de mi vida, en el cambio de la mente, en el cambio de mi proceder, en el cambio de mi hablar, en el cambio de mis actitudes, en el cambio de mi vida misma, en el cambio de mi familia, en el cambio de todas las cosas, Señor, que me rodean. Yo quiero, yo lo anhelo, y en mí mismo. Soy el primero, internamente yo necesito, Señor, ese cambio. Yo sí quiero ser sano. Yo quiero ser sano por dentro. Yo quiero que mi mente sea sanada. Yo quiero que mi corazón sea sanado. Y cuando digo ser sanado es que no haya en nosotros raíz de incredulidad para que lo podamos alcanzar. Porque muchos no alcanzaron el reposo de Dios a causa de la incredulidad. Entonces Dios hoy lo que quiere es sanarnos en nuestra incredulidad. Sanar en nuestra incredulidad. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres creerle? ¿Quieres obedecerle? ¿Quieres que tu fe hoy sea aumentada? Amén. Qué bueno. Este es el día que Dios ha hecho para que nosotros podamos acercarnos y decirle, Señor, ayúdame. Yo sí quiero. 38 años de ser cristiano, pero no evidenciar absolutamente nada de ti. 5, 10, 15, no lo sé cuánto. ¿Cuánto tiempo de ti
¿Cuánto tiempo de tu vida has asistido a la iglesia? Pero ¿cuánto de ti ha cambiado en ese tiempo? ¿Cuántos pensamientos de Dios he tomado para mí que me hagan caminar como un verdadero cristiano? Porque conocimiento pueden tener mucha gente, y bastante. Predicar mucho mejor que uno, definitivamente. Pero ¿sabe una cosa? Tener la vida de Dios, vivir en el reposo del Señor, en la confianza de que Dios es nuestro sanador, nuestro sustentador, nuestro libertador, todas las cosas que necesitamos en nuestra vida. Eso es una vivencia. Eso es una vida que nosotros tenemos que tener continuamente. Dios nos ha llamado a vivir la vida suya en el pensamiento de Dios, en el Espíritu del Señor. Y eso va a cambiar y va a transformar todas las cosas en nosotros. Vamos a ser hombres y mujeres nuevos y nuevas. Vamos a alcanzar, ver y vivir la gloria de la casa postrera. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Nosotros estamos aquí delante de ti porque queremos, Señor. Tú hoy nos has hablado y nos estás definiendo y nosotros queremos ser definidos, Señor, delante de tu presencia. Yo quiero definir mi vida delante de ti y decirte, te creo. Quiero ser salvo. Quiero experimentar, Señor, la vida de bien en ti y tu vida, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero, Señor, tener pensamientos como los que tú tienes, actitudes como las que tú reflejas, acciones como las que tú haces y tienes. Quiero tener tus pies, quiero tener tus manos, quiero tener el corazón que tú tienes, Señor, un corazón que da. Quiero tener la clase de vida que sabe dar. Esa es la vida que quiero tener. La vida en Cristo y la vida de Cristo en el poder del Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo lo quiero tener. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Te ruego que hoy, Señor, en la definición de la pregunta que nos has hecho, nosotros podamos decir, sí, Señor.